eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Llevan a la misma presencia de Dios para adorarle, para exaltarle, porque Él se lo merece. Hoy tenemos unos cuantos pasajes bíblicos, así que espero que hayan traído sus Biblias, físicas o electrónicas. Me pregunto en esta mañana y les traslado la pregunta a ustedes: ¿cuál es la mejor forma de organizarnos como iglesia? ¿Cuál es la forma en la que cada uno de nosotros pueda vivir un proceso de integración, de desarrollo, de crecimiento, de conocimiento del otro, de compartir la vida con otro? ¿Cuál es la mejor forma? Con el culto, yo les pregunto a ustedes, ¿alcanza? Venimos, participamos, escuchamos un sermón, de luego compartimos, charlamos. Quizás podríamos tener un culto más en el medio, así del mismo tipo, pero en el medio de la semana. Y con eso, ¿alcanza? ¿Responde a estos postulados de integración, crecimiento, coinonía, de manera plena, abarcativa? En el equipo pastoral, el pastor Mario nos señaló claramente un camino para este año, y de acuerdo a la visión que todos tenemos para este año, es que yo quiero compartirles hacia dónde vamos en términos de desarrollo, coinonía, integración. ¿Cómo caminar juntos este año de una manera significativa? Por eso vamos a hablar en esta mañana de algo esencial para la Iglesia Bautista en Olivos este año: la iglesia celular. Los objetivos de este sermón, de esta meditación en esta mañana, sermón es muy anticuado, pero de esta reflexión en esta mañana es que podamos reflexionar juntos acerca de la importancia de considerar a los grupos pequeños como el corazón mismo de la vida de la iglesia, y valorar a los pequeños grupos como el centro mismo de la vida de la iglesia. Es decir, una tiene que ver con comprender la importancia y otra tiene que ver con una valoración, es decir, con esa evaluación subjetiva que hacemos cada uno de nosotros. La iglesia celular consiste en ser una iglesia de grupos pequeños, mucho más que una iglesia con grupos pequeños. Alguien puede decir, bueno, mi iglesia tiene grupos pequeños. ¿Cómo que no? Está en el área de acción social, son una cierta cantidad de personas. Está el área de adoración, que también es un grupo pequeño. Está el área de discipulado o el área de bautismo, ¿no es cierto? Aquellos que hacen el curso de bautismo. Hay una serie de grupos pequeños. Está el área de finanzas, también, que se reúne. Y uno podría decir, ¿con eso ya tenemos los grupos pequeños? ¿De eso estamos hablando? Hay una diferencia muy grande, ¿no?, en grupos de comunión, de estudio bíblico, de oración, de evangelismo, que con respecto a una verdadera comunidad cristiana básica o célula. Una célula o unidad, ¿no es cierto?, tiene vida en sí mismo, como la célula humana, ¿no es cierto? Tiene vida en sí mismo, se reproduce y tiene todos los componentes básicos para la vida. Es decir, que esa célula no le falta nada, tiene todos los componentes para
ser una iglesia congregada en pequeños grupos. Una iglesia celular basa principalmente su ministerio en esa reunión, en esos grupos, pero no como un programa de grupos. No es un programa con grupos. Que si no está el programa de encuentro en pequeños grupos, tenemos otros programas. No nos estamos refiriendo a eso esta mañana. Lo que queremos decir esta mañana es que el ministerio de la célula no es otro programa, sino es el corazón mismo de la iglesia. Así lo fue durante los primeros siglos del cristianismo. En la iglesia celular, las células o grupos pequeños son la iglesia y esta no puede existir ni funcionar sin ellos. Ahora, con este planteo, ¿estamos rechazando o dejando de lado el culto dominical o los cultos que tenga la iglesia? No, para nada. Que la iglesia tenga la cantidad de cultos que le parezca que hay que tener. Porque en definitiva los cultos entonces desde este enfoque es el encuentro de todas las células de la iglesia. Ahora adoramos en comunidad con toda la iglesia local de Olivos en un culto a la mañana. Pero entonces el culto termina expresando esa unión de células. La iglesia celular tiene entonces dos aspectos fundamentales. Una que tiene que ver con su vida, con su esencia, que es ese grupo pequeño. Y el otro una dimensión más grande que tiene que ver con aquello que involucra a más de una célula o a la iglesia en su conjunto. Por eso dice el pastor Deiros, material sobre el cual me estoy basando, la iglesia celular. Él dice así que la iglesia celular no es cultocéntrica. Repito, no estamos en contra de los cultos. Es otra experiencia el culto, de adoración cúltica, de comunidad en general, de la palabra pastoral para todos. Pero no es esencialmente eso, sino que la esencia, dice nada menos que el doctor Deiros, es que la iglesia es celular, desde su nacimiento, desde su génesis. Allí pasa lo que tiene que pasar por la vida de la iglesia. Alguien podría decir, bueno, yo la verdad que vengo a otras iglesias y había grupos de célula, nunca me uní a ninguna iglesia, siempre fui al culto y la verdad que ha sido de bendición para mi vida. Por supuesto, nosotros no obligamos a nadie que se congregue en las células, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos es desde la libertad de elegir, es desde la libertad de congregarnos en estos grupos, que es una propuesta bíblica neotestamentaria y que empezó mucho antes en realidad que el Nuevo Testamento. ¿Saben cuándo empezó? Empezó cuando los judíos comenzaron a reunirse cuando estaban en la dispersión, cuando estaban cautivos en Babilonia. Se empezaron a juntar los judíos en grupos. Y cuando volvieron, llevaron esa práctica y se fue creando lo que conocemos como la sinagoga. Una reunión donde había que tener mínimo 10 familias, se juntaban mínimo 10 familias, y donde tenían un programa que era oración compartida, adoración, cantaban, adoración compartida. Ofrendaban para los pobres. Alguien leía un texto y alguien lo explicaba. Jesús lo invitaron una oportunidad, ¿se acuerdan? A leer y a explicar un texto. Es decir, que todos los componentes cúlticos nuestros en realidad nacen de la sinagoga. Hubiese sido muy difícil saltar del templo a una reunión pequeña. Hubiese sido casi imposible. Esto no va en desmedro de lo que significó el templo. El templo era el lugar central de adoración, pero así estaban los sacerdotes llevando todo adelante. En vez de la sinagoga, eran laicos consagrados, no eran sacerdotes. Vamos a ver un texto sobre el principal de la sinagoga. Había un judío que no era religioso
y que abría la sinagoga, enseñaba, distribuía, bueno, a vos te va a tocar orar hoy, a vos te va a tocar leer la palabra, el judío Mario va a predicar hoy, ¿no es cierto? Era el que distribuía. ¿Saben cuántas sinagogas había solamente en Jerusalén en el año 70 cuando fue destruida por Tito, el emperador romano Tito? 394 sinagogas. Es decir, que no solamente había sinagogas en Capernaum, en un montón de ciudades de Palestina, sino que en la misma Jerusalén había una vida espiritual en pequeños grupos. Interesante, ¿verdad? Y esos elementos culticos, no hubo ningún problema cuando la primera iglesia judía cristiana tuvo que reunirse en una casa, ya lo venían haciendo. Ahora tendrá otra forma. Le incorporaron la Eucaristía que no tenían, pero ya lo venían practicando, ya lo venían haciendo. La iglesia celular es mucho más que un pequeño grupo. Para nosotros hemos tenido ya una hermosa experiencia este tiempo como iglesia en el que hemos compartido en las casas, pero como equipo pastoral compartido por los cuatro, queremos avanzar aún más en esto, porque sabemos que es la génesis de la iglesia. Esto es hermoso y no va a dejar de existir nunca. Es el lugar donde nos congregamos, nos juntamos y tenemos un hermoso programa de todo tipo, pero la esencia de la iglesia es sin duda la iglesia celular. Fíjense que en primer lugar, punto 1, Jesús predicó sobre el reino de los cielos en la casa de Mateo, el cobrador de impuestos. En Marcos capítulo 2, versículos 14 al 17, dice así la palabra del Señor. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Y Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El mensaje del reino. Acá aparece a pleno el mensaje del reino. Dos grupos muy bien diferenciados. Los religiosos y aquellas personas que no lo eran. No solamente no eran religiosos, sino que desde una óptica religiosa eran pecadores, eran como personas rechazadas por la religión, no cumplían con los preceptos, no llevaban una vida estricta como ellos llevaban. Sin embargo, lo vemos a Jesús sentado a la mesa con quienes cobraban los impuestos, personas muy rechazadas y odiadas por la sociedad judía, porque juntaban los impuestos para el imperio, ¿no es cierto? En este caso para Felipe, el tetrarca, digamos, ¿no? Ahí de Galilea y Perea. Y con ellos, al mismo tiempo, los religiosos, con una mirada del otro, con una mirada del grupo. ¿Cuál es nuestra mirada del grupo? Si tuviésemos que compartir en una casa con los vecinos, con gente que está sospechosa de un montón de actividades no muy buenas, ¿cuál sería nuestra mirada? Porque la verdad que lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio del Reino, ¿no? Sin categorizar, sin establecer categorías distantes con el otro, sino integradoras, pero no integradoras para el mal, integradoras a partir del Evangelio, que salva, que redime, que perdona y que transforma. El punto de partida para que ellos también experimenten lo que cada uno de nosotros experimentó, la redención y un proceso de transformación que todavía
no ha terminado. Qué bueno que la manera en que estas verdades se comunican en los pequeños grupos no es mediante un proceso intelectivo, abstracto. Allí hay hermanos en Cristo, allí van a estar ustedes para brindar su experiencia, para contar el testimonio en función de la meditación del día. Allí van a estar ustedes para decir, yo soy testigo, yo he vivido esta experiencia que dice la palabra. Y entonces ya no se trata, no te vamos a dar un título teológico al final del año, pero sí vamos a brindar una serie de testimonios y de vivencias que van a enriquecer ese encuentro celular. Son personas, no son libros los que se reúnen, son personas que viven, que experimentan, que son testigos de la obra de Cristo en sus vidas. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Yo les puedo decir muchas cosas, pero si nadie puede decir, pastor, yo lo he vivido en mi vida, la distancia no la puedo salvar desde acá. Pero si ustedes pueden contar su testimonio y Dios cuenta con ustedes, Dios no cuenta con el silencio de ustedes, Dios cuenta con lo que ustedes pueden decir acerca de Él en sus vidas. Los ha consolado, los ha fortalecido, les ha abierto puertas, ha estado con ustedes en la angustia, en la necesidad. Hay que decirlo. ¿Dónde lo vamos a decir? En la célula. Allí. A ese grupo que está esperando ávido. Yo me acuerdo en un montón de veces que estaba con necesidad y escuchar el testimonio de otro me bendijo. Y yo no me daba cuenta lo que estaba necesitando escuchar el testimonio de otro. Conocía la palabra, esto y lo otro, pero ¿viste? El testimonio de otro, muy parecido al mío, me levantaba y renovaba mi esperanza. ¿Podemos contar con vos? Para que hables este año acerca de las maravillas que Dios hizo en tu vida. Te esperamos. En segundo lugar, Jesús sanó y liberó a muchos en la casa de Simón y Andrés. Estaban en Capernaum, ¿no? Y dice que Marcos 1, 29 al 34 dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés, a casa de Pedro, ahí en Capernaum. La suegra de Pedro estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús, todos los enfermos y endemoniados, todos. De manera que la población entera estaba congregándose a la puerta de la casa ahí de Pedro. La ciudad entera estaba. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Y un versículo de la misma historia, en Lucas, el 39, dice, así que Jesús se inclinó sobre ella, sobre la suegra de Pedro. Reprendió a la fiebre y ésta se le quitó. Él se levantó enseguida, ella se levantó enseguida y comenzó a servir. Es decir, que la suegra de Pedro tuvo una experiencia, lo vio a Jesús y lo escuchó. Porque él dice que se inclinó. Y de eso se trata el encuentro en un lugar, en una casa. Verlo a Jesús. Que alguien me lo haga ver a Jesús. Que alguien me ayude a escuchar a Jesús. ¿Qué tiene Jesús para decir? ¿Qué área necesito que Jesús sane en mi vida? Y Él va a ir hacia el encuentro de todos aquellos que invitemos, de todos aquellos vecinos, amigos, parientes que podamos invitar, y a nosotros mismos. Se va a inclinar y nos va a hablar y nos va a levantar, va a terminar esa etapa febril en nuestras vidas
¿Cuántos tuvieron fiebre acá? Todavía no empezó el invierno y ya algunos ya tuvieron fiebre, ¿verdad? Algunos ya tuvimos fiebre, ¿no? Qué feo estado, ¿no? Yo ya cuando estoy en 39 ya me empiezo como a alejar de la realidad. 39, 40 ya estoy como perdido, digamos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué extraordinario. Así es la vida que muchos están viviendo. Una vida nublada, una vida que no está clara, una vida que parte de una situación en la que nos fue enfermando. Y necesitamos del poder maravilloso y amoroso del Señor Jesús. Dice que Él la tocó, dice que Él extendió la mano, parecía ser que la conocía. Un rabino no hacía esto, pero dice que Él, tan amoroso, le tomó de la mano. Y eso va a ser con nosotros, eso va a ser con nuestros amigos, eso va a ser con nuestros vecinos. Ellos tienen que tener esta experiencia de ser tocados por Jesús, de ser atendidos por Jesús. Amén. Nosotros tenemos que llevarlo al consultorio de Jesús. Amén. Ese lugar se va a transformar en un consultorio. Amén. Donde Jesús, el médico de los médicos, va a obrar de acuerdo a su santa y a su divina voluntad. Amén. Y qué lindo, dice que ella se levantó y comenzó a servirles. Nada más hermoso que la obra de Jesús para que podamos reintegrarnos a la vida normal, a la vida de todos los días. Qué triste que es, ¿no? Cuando la situación nos saca de carrera, cuando lo que estamos viviendo nos deja a un lado, ¿no? Y no nos deja el desarrollo, nos quita el desarrollo. Pero qué bueno que Jesús, ella enseguida empezó a servir y volvió a su actividad normal. Qué bueno, qué obra la de Jesús. Mientras tanto, estaba terminando el día sagrado. Estaba terminando el día sábado. Por lo tanto, antes de que se ponga el sol, no podían ir los enfermos. Y ni bien se puso el sol, toda la ciudad, había terminado ya el séptimo día, toda la ciudad fue a ver a Jesús. Esto sí que realmente es extraordinario, ¿no? Porque uno piensa que las personas son autosuficientes. A veces pensamos que todos son autosuficientes. Y nosotros tenemos nuestros propios parámetros para medir si una persona es autosuficiente o no. Pero la verdad es que desconocemos completamente el alma humana. Cada uno tiene su propia historia. Cada uno tiene sus propias necesidades, sus propias tristezas. No anda por la vida contándolas, obvio, como tampoco nosotros vamos por la vida contándolas. Pero todos tienen dolores en el alma. Todos tienen la necesidad del obrar de Jesús. No se dejen llevar por ningún parámetro sociocultural. El que más, el que la sociedad levanta y dice, parece 100% realizado, uno nunca sabe por dónde duele la vida. Porque la vida duele. Porque vivir duele. Porque vivir es crecer y crecer es doloroso. Y puede ser que de una etapa a otra lo hayamos podido superar, pero otras nos está faltando algo, nos parece más difícil y no hablamos. La vida duele. La única forma de transitar la vida es con Jesucristo. Amén. Él es el que consuela. Él es el que está allí. Nadie más va a estar a tu lado. Solo Él va a estar allí. La sanidad de Jesús es una muestra de su amor ante el dolor humano y anula los límites que marca la misma enfermedad para vivir una vida plena. Una persona enferma es una persona limitada. Es una persona que no puede hablar de plenitud de vida. ¿No es cierto? Un cojo, un manco, un ciego, un sordo, un mudo y todo el resto de patologías que bien sabe la ciencia médica que existen
Y esa persona no puede comer esto, no puede hacer esta actividad, no puede hacer la otra. Limitado. Pero sin embargo, qué bueno que Jesús rompe esos límites. Y esas distancias limitantes del necesitado, del enfermo, para con su propio desarrollo. Restituye la vida de las tareas cotidianas de las personas, permite su desarrollo y si hubo una interrupción, las vuelve a poner en carrera para que sigan adelante con la vida. En tercer lugar, Jesús en una casa resucita la hija de Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestás más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entre tanto les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Estamos hablando de necesidades, pero ahora estamos hablando de los momentos límites de la vida. Porque si hay un momento limitante de la vida, es la muerte, de la cual nadie vuelve. Se terminó la vida. Y allí entonces estamos hablando de algo que es para reflexionar con reverencia. Porque es alguien que está teniendo poder sobre ese aspecto limitante final de la vida. No de una etapa de una enfermedad, final de la vida. Qué bueno que si viene alguien así a nuestra célula, nos viene a decir que tiene una enfermedad final, que tiene una enfermedad, podamos orar por él y decir: no vamos a perder la esperanza. Tenemos la libertad de pedirle a Dios sin que Dios nos diga nada. No se va a enojar con nosotros. Él va a hacer su voluntad, por supuesto. Pero nosotros vamos a orar y ella va a conocer a esa persona el amor de la iglesia de Cristo. Mi modelo es el de David. Ese es mi modelo. David, cuando pecó, dejó embarazada a Betsabé, ¿se acuerdan, no es cierto? Y Dios que le dijo: va a morir, tu bebé va a morir. ¿Y qué hizo David? Oró, intercedió, ayunó, llevó adelante todas las prácticas religiosas de la época. Se tiró ceniza, se tiró al piso, intercedió. ¿Y cuál fue la noticia? Se murió. Claro, los colaboradores decían así: cuando vivía, hizo todo esto, ¿quién le dice ahora que murió? Y él entendió, nadie le dijo, nadie entendió que el chico había muerto. Se levantó, se bañó, comió. Entonces le preguntan: ¿cómo es esto? Bueno, dijo él, mientras el chico vivía había posibilidades. Ya está, ya murió. Ese es mi modelo. Ese es mi modelo. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero no me quita la posibilidad de interceder con fe. O ustedes a un pariente cercano suyo dirían: bueno, sí, que se muera, que sea su voluntad. ¿Ustedes harían así? Nadie haría así. Nadie que ama a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, va a decir eso. Va a clamar y va a hacer lo posible para que viva. Qué bueno que en estos grupos va a encontrar hermanos como ustedes, que le van a decir: no temas. Mira lo que dice la palabra: no temas, yo estoy contigo.
el Señor está contigo. El Señor sabe lo que le está pasando y lo que vos estás pasando y cómo lo estás viviendo y cómo te está llevando puesto. Vas a ser fortalecido por el Señor en esta situación límite de tu vida o de alguno de tu familia. Pero lo más hermoso es que nosotros podemos ofrecer en nuestra casa, en tu casa, un lugar de refugio, un lugar de esperanza, un lugar donde, si hay un lugar donde ir a pedir algo, vamos a la casa de los Roncaroli. Allí van a orar por nosotros, estoy seguro que ahí van a orar por nosotros. Vamos a la casa de María, vamos a la casa de Liliana. Tenemos este problema. Un lugar de contención, pero también un lugar de victoria ante lo que se considera imposible. Pero para Dios, nada es imposible. Y diciéndolo positivamente en la oración, para Dios, todo es posible. No sabemos, está siempre abierta la esperanza, porque se trata de Él. Y hay algo que tenemos que recordar siempre. Él es el Dios que nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo en la persona de Jesucristo. Para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, en cuarto lugar, mostró su gloria a un pequeño grupo. ¿Ustedes se acuerdan ese relato donde Jesús se transfigura, verdad? La transfiguración de Jesús. Estaban ahí los 12. Pero sin embargo Él se llevó a 3, a los de siempre. Pedro, Jacobo y Juan. Les digo esto porque puse este ejemplo fuerte, es muy fuerte este ejemplo. Porque allí el Señor dice que entre tanto que Jesús oraba, entre tanto, comenzó su rostro a transformarse. Sus vestidos quedaron blancos como la nieve. Su cara resplandecía. Una metamorfosis. Jesús no fue tocado por el Padre. Jesús mostró lo que Él realmente era antes de la encarnación. Dios. La segunda persona de la Trinidad. ¿Y a quién se la mostró? Digo esto para los que creen, porque son 2 o 3, un poco, y el Señor hubiese se va a molestar y a estar con ellos. Si pensás así, no conoces a Dios. No tenés idea de lo que Dios puede hacer con 2 personas que se ponen de acuerdo para orar y para clamar. Porque la oración transforma, así como la oración me permite ver a un Jesús glorioso, victorioso, transformado al lado mío, como la transfiguración. De tal manera que Pedro, ¿qué le dijo? Nos quedamos acá, vamos a hacer 3 chozas. Porque apareció Moisés, Elías. Es decir, vivieron una experiencia única. Y eso va a pasar en tu casa. También va a pasar acá en el templo, por supuesto. Pero tu casa no es menos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense que la imaginación popular hacía que el verdadero Mesías, entre otras cosas, se iba a tirar desde el pináculo del templo, es decir, el lugar más alto, iba a caer paradito y no le iba a pasar nada. Iba a ser una demostración mesiánica. Jesús no se prestó a ninguna demostración mesiánica. Jesús sí, lo que llevó adelante fue un ministerio de sanidad, de liberación, de transformación de vida, que con su obrar era una señal de su mesianismo, actuando sobre la vida humana, bendiciendo a las personas, no haciendo espectáculos públicos. 2 personas que se ponen a orar tienen de mi parte un gran respeto. A mí me lo enseñaron desde pequeño.
2 personas de oración para mí están en lo más alto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para darle a Olivos? Nuestra vida de oración. Cuidadito. Lo que Jesús se revela cuando 2 personas lo buscan. Quizás vos tenés una imagen de Jesús que no es del todo bíblica. Y tenés una imagen de Jesús que hay que terminar de completar. La oración y la palabra te va a llevar a un nuevo conocimiento de Jesús. De tal manera que un autor diría, de una canción diría, mi lugar en el mundo es a sus pies. Yo con eso estoy hecho. ¿Qué más? ¿Qué más alcanzar? Más que tener la posibilidad de adorarlo a sus pies. Y este orar va a ser en tu casa. Este orar va a ser con tu oración. Esta manifestación va a ser 2 o 3 que están convencidos del poder de Dios en la oración. Y dice, no perdamos el tiempo. No somos místicos. No tenemos un perfil psicológico débil. No es el papá ampliado. Dios es una persona que no paro de conocerla, que constantemente está tocándome, abriendo mi mente para conocerlo más y hacer su voluntad. Hace muchos años, esto ya lo he contado, pero lo quiero volver a contar porque es la historia más hermosa de mi familia. Mi padre, con mi tío, el hermano de mi mamá, que también era médico, abrieron una clínica, se recibieron en Córdoba y se fueron a Catamarca a abrir una clínica. Y les iba muy bien. Yo no había nacido todavía, allá nació mi hermano, el segundo. Entonces a fin de año vienen a San Francisco, de donde yo soy, porque allí estaban los familiares de mi papá, ¿cierto? Mi abuelo, mi abuela, su hermana, su hermano. Y una hermana de la iglesia, cuando se despide, era una hermana de oración. Honro su nombre, porque en mi casa la nombraron un montón de veces. Doña Leonor de Boix, mujer de Dios. Bueno, dice, qué lindo es haberlos tenido acá, pero va a ser mucho más lindo cuando próximo año, antes de fin de año, estén con nosotros ya viviendo. Mi mamá la mira y dice, ¿de dónde sacó eso? No, dice, ustedes van a estar acá. No, dice, discúlpeme. A Orlando es mi papá, ¿no? Yo tengo su nombre. Lo está haciendo muy bien, dice, acá no vamos a venir. No, si ustedes están acá antes de fin de año, están acá. ¿Y dónde sacó eso? El Señor me lo dijo. Estamos hablando del año 60. Ya el 61 nací yo en San Francisco. Antes de fin de año, mi padre estaba en San Francisco. No sé si alguna vez le hablaron de la unción, le hablaron, no sé, de lo que sí estoy seguro, que doña Leonor vivía en comunión íntima con Dios. Y cuando hay comunión íntima con Dios, hay revelación, o a ustedes no les ha pasado. Hay revelación, hay indicación. Dios se manifiesta, es así. No hay otra. Ahora, si vos pensás que vos sos superior a Dios, al plan de Dios, sos más piola y más inteligente y más lógico que Dios, tenés un serio problema. Te lo tengo que decir. Estás complicado. Su revelación es fundamental para nosotros, para nuestras vidas. Esto se apaga solo. Qué lindo, ¿verdad? Allí en el grupo íntimo, Jesús se va a revelar su poder, su gloria, para que Él sea el centro. Porque este no es un grupo de autoayuda, no sé si algunos ya se dieron cuenta. Nos contenemos, eso sí, nos escuchamos, pero no es un grupo de autoayuda.
Es un grupo donde Jesús es el centro, donde Jesús es Dios, donde Él es digno de ser adorado y su palabra de ser atesorada en el corazón. Amén. No hay otra propuesta, Esa es la propuesta. Por último, en Hechos 2, 46 y 47, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, dice que estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra clave acá es perseveraban, unánimes, persistían. Perseverar es persistir en algo. Sigo. Entiendo que esto es la esencia. Voy a seguir congregándome en la célula. Voy a seguir yendo a donde tenga que ir porque esa es la esencia. Persisto. Y en la medida que persisto, tengo comunión con otros y experimento una alegría única. Dice que partían el pan. Por supuesto, siempre se interpretó que era la Eucaristía, pero también podría ser una comida, porque cuando partían el pan comenzaba la comida. Las dos interpretaciones son válidas. Estaban en comunión unos con otros, en las casas. En el templo, obvio, por supuesto, porque eran judíos y seguían siendo el templo, hasta que los echaron del templo. Se juntaban en el pórtico de Salomón, un arco así largo, como de 100 metros. Allí se juntaba la iglesia cristiana, hasta que los terminaron echando. ¿Y qué les quedó? Las casas. ¿Qué tenemos nosotros? Nuestras casas. Una hermandad, un compartir, un estar juntos. En un momento de la semana. Lo nuestro va a ser cada 15 días. Así lo hemos acordado con los pastores. ¿Lo vamos a ver? Amén. ¿Vas a estar ahí? Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Pastor Mario. Bien, el Señor les bendiga. Qué bueno. Gracias, Pastor Orlando, por este tiempo donde hemos podido graficar, proyectar, imaginar lo que tiene que ver con el trabajo importante, crucial que tenemos como iglesia, que lo venimos desarrollando desde hace años y que seguimos apuntando a eso. Y que, qué bueno, y me quedé con esto, lo que dijo Pastor Orlando, ¿qué tenemos para dar en Olivos, ¿no? Y mientras que el mundo se imagina muchísimas cosas, quizás estrafalarias y complicadas para dar, nosotros tenemos lo más simple y más poderoso que puede existir sobre todo el universo, que es nuestra experiencia, nuestra oración, todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Y qué lindo es pensar que estamos conectados con Dios. No tenemos que hacer otra cosa más que estar conectados con Jesús y esa conexión con Jesús hace que compartamos con otras personas. Es muy simple, no es tan complicado como quizás podríamos pensar. Es solamente estamos con Jesús y después compartimos con otros y a medida que desarrollemos todo esto seguramente podremos contar lindos testimonios de lo que está haciendo en nosotros como iglesia y también en lo que Dios nos pueda sorprender a lo largo de este año. Así que yo quisiera invitar a que puedan pasar los coordinadores, los que están coordinando los grupos, los líderes de grupos. Me gustaría que pudieran pasar. Vamos a orar en este momento porque coordinan los grupos. Nunca me fallarás, yo confío.
en todos los detalles eres fiel, aun en la oscuridad tú no me dejarás, aquí en tu presencia